Hola, nosotros somos el equipo que está conformado por Ana, Damaris, Mauricio y Ricardo. Los dos huracanes que nos tocaron fueron Stan y Gilberto. Primero hablaremos de Stan. Stan fue la 18ª tormenta tropical en el Océano Atlántico durante el 2005. Fue una tormenta relativamente demasiado fuerte, mientras se estableció como categoría 1. En un corto periodo, porque pues fue corto el tiempo que estuvo, causó inundaciones y grandes desprendimientos en los países centroamericanos como fue Belice, Costa Rica. Principalmente atacó más en El Salvador y Guatemala y también en el sur de México. Afectó zonas como Tabasco, Chiapas, Veracruz y bueno, causó daños a infraestructuras, puentes, viviendas, carreteras. Muchas personas se quedaron sin hogar. De las viviendas y de las carreteras, por caídas de puentes hubieron muchas pérdidas, se quedaron incomunicados durante el tiempo que estuvo este huracán. Hubo también deterioro en zonas forestales, hubo desbordamiento de ríos y bueno, eso fue lo que provocó también que se cayeran varios puentes. Al ser considerado un huracán de gran impacto, fue sustituido, como suele pasar en todos los huracanes que son de gran impacto, fue sustituido por Sean. Oficialmente se declaró huracán el 4 de octubre del 2005 y como ya decía fue categoría 1. Tuvo un aproximado más o menos de 96 horas que comprende de 3 a 4 días. Tuvo una presión mínima de 976 hectopascales y sus velocidades iban desde los 130 hasta los 150 kilómetros por hora. Ocasionó por lo menos 1620 muertes, que fue un número similar al de la ocasión que pasó el huracán Katrina. Pero a ciencia cierta no podemos saber cuántas personas habrán muerto. Es probable que nunca se conozca, debido al alto grado de descomposición de los cadáveres en el barrio, la tierra. Pues actualmente ya no se puede considerar exactamente el número de muertos, pero van más o menos como de 1500 a 2000. Arrasó con unas 2500 viviendas en Chiapas solamente. Causó inundaciones, desprendimientos, como ya decía, en países centroamericanos y durante los pues pocos días que estuvo presente. Fue una depresión tropical el 1 de octubre, que fue cuando inició. Posteriormente se convirtió en tormenta tropical el 2 de octubre. Como decía, oficialmente el 4 de octubre se convirtió en huracán categoría 1. Prosiguió. Se volvió, ese mismo 4 de octubre fue tormenta tropical. El 5 pues tuvo una disipación y bajó de depresión tropical y ya. Y bueno, aquí tenemos algunas imágenes que fueron algunos de los lugares que atacó. Cuando fue depresión tropical atacó Cabo Catoche, Felipe Carrillo Puerto. Cuando fue huracán atacó Cabo Rojo y seguían siendo huracán. Era como entre huracán y tormenta tropical y atacó las zonas pues de México, que fue Oaxaca, Tabasco, Yucatán. Bueno, los municipios más devastados fueron Chiapas, Hidalgo, Oaxaca, Puebla y Veracruz. Este, tuvo 500 milímetros de lluvia reportados. Y pues en la economía podemos también mencionar que las cosechas de café que se, que se hacen en Chiapas pues no obtuvieron cultivos y todas esas regiones se perdieron por las inundaciones. Eh, el 2 de octubre, como tormenta tropical, llegó a Quintana Roo a 50 kilómetros y posteriormente también llegó entre 50 y 75 kilómetros. Y el 4 de octubre, que ya cuando era huracán, atacó el noreste de Tuxtla, Veracruz, que fue una también de las zonas que pues afectó demasiado. Y ahí ya fue cuando llegó a de 130 a 150 kilómetros por hora aproximadamente. El siguiente huracán es Gilberto. Gilberto es un huracán ya un poco viejito, de hace tiempo. Ocurrió como huracán aproximadamente el 10 de septiembre del 88. Fue categoría 3, aproximadamente de 3 a 5.
Duró más de 9 días, tuvo una presión de 888 hectopascales, velocidades máximas, bueno, velocidades que alcanzó hasta 296 kilómetros por hora y tuvo menos muertes que Stan. Pues, reportaron que habían 341 muertes, pero también determinó que no se puede saber exactamente el número de muertes, pues al ser un huracán muy devastador posiblemente hubieron más desaparecidos, más muertes y etcétera. El radio del ojo del huracán fue de 75 kilómetros, tuvo una precipitación de 300 milímetros en 24 horas, a diferencia de Stan, que pues fueron 500 milímetros. En este mapita podemos observar más o menos cómo fue que la ruta de Gilberto, que fue desde el Caribe, Jamaica, Costa Rica, llegó a la península de Yucatán, posteriormente llegó al norte de México, atacó zonas como Nuevo León, Tamaulipas, Monterrey, Nuevo León, y de la zona norte de México partió también a la zona de Estados Unidos, atacó Texas, que es el que pues más se menciona. Tuvo una economía, en economía tiene un deceso más o menos de 5.5 mil millones de dólares. Y pues para todas las zonas afectadas, pues que ya decía fueron México, Jamaica, Haití, Nicaragua, en Estados Unidos, Texas, República Dominicana. Y bueno, aquí tenemos un pequeño, cuando toca por primera vez la tierra, fue en Jamaica y alcanzó las velocidades de 296 kilómetros. Y posteriormente toca segunda ocasión el 14 de septiembre en la península de Yucatán. Cuando tocó en Jamaica era categoría 3, cuando llega a Yucatán ella era categoría 5, entonces fue más devastador, era Yucatán. Se mantuvo en categoría 3 a 5 y toca por última vez en La Pesca, Tamaulipas. Se degradó como tormenta tropical, sin embargo los vientos seguían sosteniéndose hasta 100 kilómetros por hora y después golpea Monterrey y Nuevo León. Se desbordó el río de Santa Catarina y causó grandes inundaciones. Siguió avanzando en todo el noreste de México y giró después hacia Estados Unidos, y ahí fue donde provocó pues 99 tornados en Texas y se degradó a depresión tropical. En Yucatán más o menos tuvo afectaciones como económicas, pues muchas personas se quedaron sin hogar, aproximadamente 35,000. Demasiados barcos que eran para la actividad costera se hundieron. De esas 35,000 personas que se quedaron sin hogar, 60,000 viviendas fueron destruidas. 6 personas perdieron la vida en Yucatán. 2 resultaron heridas. Y en el zoológico La Reina que tienen ahí en Yucatán, pues las especies que tenían se escaparon, varios monos, algunos leones, y este lugar quedó gravemente dañado. Entonces, como económicamente, pues sí es un efecto muy grande, porque son las fuentes de ingreso, así como en Chiapas, las cosechas de café se perdieron. Aquí en Yucatán, pues la actividad costera se perdió al tener el hundimiento de los barcos. Tuvo afectaciones también en tierra, en solares, se cayeron líneas telefónicas, postes que pertenecían a la Comisión Federal. Y bueno, aquí tenemos una tabla comparativa que pues incluimos a los 2 huracanes y algunos puntos que son muy relevantes. Por ejemplo, pues sabemos que Gilberto ocurrió hace más tiempo que Stan. De categoría, Stan es categoría 1 y Gilberto es categoría de 3 a 5. Siempre se mantuvo en esa categoría, nunca bajó de 3 y llegó a estar a categoría 5. Fue muy fuerte. La duración
Stan fue de 96 horas, de 3 a 4 días, y de Gilberto pues fueron de 9 a 16 días, o sea, fue increíble el tiempo que estuvo Gilberto. La presión mínima está pues a 976 y Gilberto 888. Según datos recabados, el único huracán que, ¿cómo se puede decir? Que ha registrado presiones más bajas fue el huracán Vilma con 882, o sea, un poquito menos que lo que tiene Gilberto. Velocidades máximas de los vientos, pues de Stan fueron de 130 a 150 kilómetros y de Gilberto fueron de 295. Igualmente en este caso Gilberto se ubica un poquito abajo de otro huracán que se llama Allen, que este huracán pues alcanzó 305 kilómetros, o sea, 10 kilómetros más, pero de igual manera eso no le quita ganancia a Gilberto, ya que es un huracán muy fuerte. Los decesos, como ya decía, en Stan dejó más o menos de 1500 a 2000 muertes, pero realmente no se podrán saber cuántos muertos hubieron, y Gilberto solamente dejó 341. Igual información, en Stan no dice que hubo intervención externa para poder apoyar. Sin embargo, en Gilberto sí habla de que cuerpos de la Marina estuvieron a resguardar a las personas. Probablemente este sea o haya sido como la ventaja, o no sé, para que hubieran habido menos muertes. En daños económicos, pues sí estuvo más fuerte Gilberto por la intensidad de este huracán. Tuvo 5.5 mil millones de dólares, mientras que están solamente 1000 millones, o sea, 5 veces menos. El radio del ojo del huracán no encontramos para Stan, no estaba reportado, pero de Gilberto son 75 kilómetros. Pensamos que para Stan el radio debe ser un poco más pequeño, ya que pues fue un huracán con menor intensidad. La trayectoria Stan es desde la zona de Centroamérica y México. En realidad pues no abarcó grandes extensiones territoriales. A diferencia de Gilberto, que fue desde el Caribe, en la zona sur llega hasta la zona norte de México. Bueno, la zona sur solamente pues fue Yucatán, pero bueno, llega a la zona norte de México y posteriormente se desvía hacia Estados Unidos. Las, mm, las zonas afectadas, pues está Guatemala, El Salvador, en México fue Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Yucatán y Tabasco. El Salvador fueron pues los lugares más afectados todavía, aún más que en México. Y para Gilberto pues tenemos toda la zona del Caribe, Jamaica, Haití, Guatemala, también tenemos Venezuela, República Dominicana, México, la costa y bueno, Costa Rica, Nicaragua y también pues Estados Unidos, que fue Texas. El impacto social en ambos casos pues lo resumimos a daños a infraestructuras, pero bien sabemos que en Stan el impacto social afectó un poco menos que con Gilberto. Con Gilberto sí hubo demasiadas pérdidas, y en impacto ambiental de igual manera en ambos fueron demasiadas pérdidas. Se perdieron cosechas, se perdieron fauna, se perdió flora, se perdieron fuentes de ingresos. Igual que en el impacto social, pues se perdieron fábricas, se perdieron eh, artefactos que eran usados para la economía. Entonces, bueno, ya nos dimos cuenta que Gilberto es mucho más, fue un huracán muy, muy, pero muy grande. Y un dato que no dije, también Gilberto, por su gran intensidad, fue retirado en el siguiente año, en el 89, Gordon. Y este pues lo sustituyó a los 6 años